Radio Común 103.1 FM, en común con Comité Cerezo México, presentan Miradas Críticas. La situación en México. Una iniciativa radiofónica de Comité Cerezo México. Conduce Héctor Cerezo. Miradas Críticas, comenzamos. Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a su serie radiofónica Miradas Críticas, la situación en México, y en esta ocasión 24 de junio del 2025 desde Monterrey, Nuevo León. Tenemos un programa muy interesante. Vamos a tener pues las luchas populares en contra de los abusos de la autoridad, y vamos a tener dos grandes entrevistas. Una entrevista con Juan Carlos Armadillo. Vamos a estar platicando no solamente de quién es él, sino de las luchas que se han llevado a cabo aquí en Nuevo León, en Monterrey, las presentes, ¿no? Y también vamos a tener pues, la cápsula de Cherry TV, tema de pues, la madre buscadora que fue criminalizada por el gobierno de Puebla, María Luisa. Y por último también tendremos una entrevista con un compañero que ha estado luchando contra los abusos de la CFE y de lo que antes era Conagua, por los cobros ilegales y todo el sistema de corrupción e impunidad de esas dos instituciones. Entonces, sean bienvenidos y bienvenidas. Escríbanos desde qué estado nos están escuchando, viendo. Recuerden que el programa se transmite simultáneamente a través de YouTube y a través del Facebook. Ahí se quedan grabados. Y pues sin más, vámonos con el intro del bloque de denuncia. Denuncia en Miradas Críticas. Bien, pues le vamos a dar la bienvenida y las buenas noches. Ahí lo podemos ver. Ahí está, ahí lo podemos ver. Pues a un compañero, Juan Carlos Armadillo, un compañero de muchas luchas, de mucha historia. Y primero, pues quisiéramos que te presentes ante esta audiencia. Todos los martes nos escucha de 9 a 10. Es un programa enfocado a ser solidarios con las luchas del pueblo mexicano. Y pues gracias por aceptar esta invitación. ¿Quién eres? Un soñador, un proletario consciente, un libertario, a veces libertino, pero todavía aguantando la brega de las luchas, tratando de hacer algo. No esperamos, pues nada y todo, ¿no? Vengo de una generación que es de los 50, ¿no? Ando cerca del 8º piso ya y no me siento cansado, lo único que les pido de la vida es salud, ser congruente, consecuente con lo que veo, lo que hago, lo que digo. Y me dedico a la electricidad. Soy electricista, todavía ejerzo, ¿no? Tengo que comer. Entonces, y más que no se equivoque, no soy un activista, soy un militante. Y no tanto de la izquierda, sino de la resistencia social. Creo que se ha podrido tanto el término izquierda que
y hasta se nos hace difícil decir que somos de izquierda, ¿no? Somos resistencia social con una conciencia de clase en la búsqueda de, tampoco me gusta decir un mundo más justo, porque este no es justo, un mundo justo realmente, ¿no? Entonces, y pues tenemos que entregarnos a eso, ¿no? O sea, la revolución para nosotros no es la bronca armada nada más, es otras cuestiones que tienen que verse más de fondo, ¿no? La transformación completa del pensamiento individualista en algo común, en algo colectivo. Entonces estamos, pues en ese proceso y cada día, cada lugar, cada persona, siempre tienes que desarrollar la lucha ideológica, ¿no? Siempre tienes que compartir tus pensamientos, tu actuar, para demostrar realmente lo que eres, lo que buscas. No vamos a hacer una cosa en un lado y tirar el rollo por otro lado, ¿no? Es una pendejada que muchas razas hacen, ¿no? Siguen viviendo su pequeña vida de pequeño burgués y acá son muy revolucionarios, ¿no? Es como platicamos hace rato, los activistas que andan de turistas en las comunidades, en todos los movimientos allá de Galio, pero aquí no hacen nada realmente, ¿no? Allá sí se aventan hasta la revolución. Lo que antes se llamaba el turismo revolucionario, ¿no? Exacto, sí. Eh, entonces, todos traen paliacates de zapatistas porque dicen que estuvieron allá en las comunidades, estuvieron apoyando, pero realmente aquí no, es raro que haga algo, ¿no? Y cuando lo hacen son cuestiones muy, muy cerradas, ¿no? En sus pequeños círculos, pequeños burgueses, ahí fresitas y todo. Pero bueno, cada quien, aquí lo que importante es entender que en este contexto de la realidad actualmente aquí en Monterrey es difícil mantenerse a un lado, ¿no? Todos no podemos ser espectadores aquí, todos tenemos que ser actores de estas luchas. Y más que nada porque somos trabajadores, somos proletarios, somos pueblo, somos oprimidos, somos reprimidos y no podemos quedarnos callados, ¿no? Sí, decirle a la audiencia que pues más de 50 años de experiencia y de lucha, y sí la pregunta obligada es cómo ves al país este 2025, ¿no? Cómo ves a México, ¿no? En esta donde tú mismo dices pues hay quienes que se dicen de izquierda que según ya hasta tienen el gobierno, el Estado, ya hasta lo cambiaron, lo transformaron y bueno, ese es un discurso, pero las luchas obreras, campesinos, estudiantiles, ¿cómo la estás viendo hoy en día, no? Pero aquí en Nuevo León, por lo regular, luchas campesinas no hay, ¿no? Mm. Hay algunos problemas agrarios con algunas reparticiones en algunos ejidos, como el Emiliano Zapata en Terán, entre otros, ¿no? Los despojos de tierra que hay ahora por la carretera interserrana, los despojos de tierra que comenzaron a hacer cuando querían hacer la autopista acá que atravesaba el cerro de la Sierra de la Silla, la cuestión con el fracking ahí que anduvieron también despojando, la creación de la maña de los grupos paramilitares para ir despojando, despoblando el norte del país para entrar con el proyecto del fracking, ¿no? Y que realmente el anterior gobierno federal, el cabeza de cebolla, probablemente no le quitó ni una esquinita a la ley del fracking, ¿no? No, ni una esquinita, ni le quitó ni lo del agua, ni lo dejó haciendo como algo público, ¿no? Y nos sigue latente el peligro de que se desarrolle. Y ahora dice Claudia Sheinbaum que no es posible prohibir la minería a cielo abierto, como incluso lo prometió Obrador, porque dice que no se puede afectar a las empresas. Que afectaría a las empresas, dice, entonces como se afecta a las empresas, pues ya no va a haber esa prohibición que prometieron y que nunca cumplieron. Pues realmente recordemos de que los proyectos hasta revolucionarios de los candidatos no dejan de ser promesas de campaña, ¿no? Y realmente quien se le sirve es al sistema capitalista, ¿no? En cualquier etapa que esté el sistema capitalista neoliberal, pero a eso es digo, ¿qué vino a hacer López Obrador? Fue el bombero que vino a poner el fuego aquí cuando punto estaba a estallar una bronca social a nivel nacional, ¿no? Y ¿qué vino a hacer? Pues a repartir migajas, dulcitos y calmó todo, ¿no? Fue el bombero realmente, digo, porque aquí no nos hagamos guajes, aquí no decidimos nosotros quién sea el que gobierne. El gringo es el imperio yanqui es el que te dice me conviene este, me conviene aquel, ¿no? De acuerdo a las condiciones, de acuerdo a sus intereses. Digo, no nos hagamos pendejos, no podemos hablar de democracia, ¿no?
que es un pinche Si manipuleo. intervienen en Irán, en lugares tan lejanos y Que no van a hacerlo manipulen ahora que nosotros estamos pegados. pegaditos, ¿no? Digo, entonces, hay raza que se quedó, desgraciadamente, la raza con una formación marxista-leninista, grandes zapatistas, anduvieron bueno, en lo más radical que podía haber en todos aquellos años, ¿no? Y rindiéndole honores al caudillo. Mm. Para nosotros el caudillismo es el que mata la democracia, que se evita la participación de la gente, ¿no? La participación democrática. Pues todo lo aceptas. Aquellas cuestiones que platicábamos cuando convenientemente por táctica era tener a López Obrador, que era el menos peor, Mm. se hablaba de crítica. El problema es que ahorita le cuestionas cualquier cosa al anterior régimen y la presidenta, oye, te quieren agarrar a chingazos también porque no aceptan la crítica. Y es crítica comprobable porque hay datos, es más datos oficiales de que eso está de la chingada, ¿no? Y que aquel lo dejó de la fregada también. Ah, pero te dicen, te acusan de policía porque manejas información cuando está la información, ya está ahí, hombre. Pública, pues. Sí, entonces, y lo más gacho de veras que yo te lo comentaba hace rato, es de que la gente que de buenas intenciones, bueno, el camino al infierno está Sí, empedrado de de buenas buenas intenciones, ¿no? La gente que creyó en una persona, en un individuo, en un político, fue defraudada. Se le mató la esperanza. Para mí es una bronca muy cabrona, ¿no? De que te mate la esperanza esa que tienes de un mundo mejor, una situación más justa, no más justa porque acá no hay nada justo, ¿no? Mm. Entonces, se me hace un engaño, el engaño se me hace la mentira algo peor, pero como dijo la propia presidenta ahora que estuvieron con la bronca de los maestros de la CENTE, dijo, bueno, fueron promesas o sea, cínicamente reconocen que eso lo prometieron para obtener votos. Es chingadera, ¿no? Pero que ahora no lo pueden cumplir, ¿no? Ese es el Porque no hay cinismo. dinero, dicen, ¿no? Chinga, es que no hay. Bueno, ya van a recuperar algo para los viejitos. Ahí te hablan Armadillo. Ahí para el Ahora con 2030, dicen. pero falta ver cuánto le van a cobrar, cuánto van a recuperar de Salinas Pliego, ¿no? ¿Y Nuevo León, cómo lo ves con el gobernador? Flamante gobernador. El desgobernador. Ajá. Desgraciadamente, el 70%, a lo mejor el 80% de los que votaron por él es de la raza joven, ¿no? Mm. Que se dejó llevar por la cuestión mediática. Y como la raza le ha metido tanta pinche basura en la cabeza, que todo lo ve así, todo es Se aparece en el celular. Es vale verdad. Madrid, sí, sí, entonces todo es cierto, todo esto, entonces, está bonito, mira, y impuso su moda de los tenis, fosfo, válgame la chingadera, ¿no? Y ahí anda la raza con sus pinches calzones anaranjados también, sus tenis, y no, este chavo y habla como nosotros, y un pinche burgués avenido, que viene de familias de narcos y todo esto, te va a representar a ti, pueblo. Tú, Godínez, que trabajas 12 horas en un pinche call center ahí, estando sentado, tragando mugrero, enfermándote a diario, te va a dar. Porque ganas bien, pero no tienes seguridad social, no tienes ni madre, no te voy a la fregada. Y más cuando cumples los 65 años ahora con los aforos, chingados, no vas a pelear, no tienes derechos. No tienes derechos, ¿por qué? Porque no lo estás peleando, no lo estás exigiendo. Entonces, se viene la votación, un hocicón, hablador, un payaso, que anteriormente decía que no iba a permitir el aumento cuando era senador, que no iba a permitir esto, que no iba a permitir aquello. Es lo que está haciendo el cabrón, ¿no? De las principales desforestaciones que hay aquí, es la política que tiene, ¿no? Para darle gusto a la industria a la mafia del concreto, más que nada, ¿no? CM, las pedreras, etcétera, etcétera. Ahí está, quería hacer su viaducto sobre una avenida principal, un eje, Morones Prieto, ante la presión legal y política y social de la sociedad civil, porque es la que se mueve. La sociedad en sí no se mueve, no se mueve la sociedad. Se logró detener y el pendejo, cuando el río Santa Catarina está desde 2007 declarado como
área natural protegida, dice que desde ahorita comienza a ser un área protegida y le chingada, cuando no lo fue. Y el problema es que desforestó un chingo, ya tiene sus proyectos, ahí viene el proyecto de la ciudad acuática del agua, ya donde queda la Pastora, el único bosque metropolitano que quedaba, ya le están partiendo la madre, aparte que se lo partieron con el estadio es más, no es ni de los Rayados Pedorros, ¿no? Es del banco BBVA, ¿no? Algo así. Y ahora quieren hacer una cuestión de habitacional ahí de 2 edificios de no sé qué tantos pisos a un lado del estadio. Eso es. La cuestión de la contaminación es un desmadre. Estamos de 365 días que tiene el año, estamos de 300 días con contingencia, cabrón, con contingencia alta, y no nada más son las partículas 10, son las partículas 2.5, ¿no? Que se van directo al corazón, a la sangre, al cerebro y donde sea. Yo creo que por eso son medios apendejados aquí. Entonces les impone un impuesto verde, que no sabemos dónde queda, mínimo. Pero siguen contaminando. Ahí está zinc, ahí está ternium, aparte que son saqueadores del agua. Ternium es el que más agua consume aquí en el área metropolitana, ¿no? Entonces, tenemos el problema de la estatización, por decirlo de una manera, no he encontrado el término, del transporte público. Antes era un desmadre, ¿no? Antes los empresarios, la CTM, los Chavarría, los grupos que tenían muchos camiones, muchas rutas, eran los que exigían aumento. Y sí, se les daba el aumento, pero con la condición de que metieran camiones nuevos. Y lo hacían, ¿no? No lo mejor, pero ponían camiones. Este cabrón se pone a apoderarse del transporte, renta hasta eso, renta los camiones a un amigo de él que los compra a China. Hijo. Fíjate, el amigo compra los camiones, porque hay facturas, hay comprobantes. El gobierno se los renta. Luego el gobierno se los renta a los empresarios. Y luego le mete la aplicación electrónica del teléfono, de la tarjeta. Y los empresarios, los transportistas, pues no cuentan con efectivo, porque se niega el pago en efectivo, que es una pendejada, ¿no? Se les niega. ¿Y de dónde agarran dinero, así liquidez para los pagos inmediatos? Porque ya le jinetean 2 o 3 meses el dinero de las aplicaciones y se los mandan después. Pues ahorita hay un desmadre de los camiones, sigue llegando, ahora dicen que ahora llegaron 100 camiones más, que no sirven para pura chingada. Unos son eléctricos, otros son de gas, pero ya sé lo que son los empresarios cabrones. Por ejemplo, la ruta 138, les quitaron las bandas a los aires acondicionados para que no trae clima a los camiones. Hijos. Y los mismos choferes dicen, le quitaron las bandas. Y los otros sí las traen. Pero estos cabrones, ¿por qué? Para ahorrarse un pinche peso ahí de gas de combustible. Y nosotros que nos lleve la chingada. Camiones incómodos, también en casi 50 centímetros de altura del escalón para subirte. Uno de viejo, la señora, los gorditos, las gorditas, para subirse un camión de esos. Arriba los tubos están casi de 2, 3 metros acá que no los alcanzas. Ve la gente, camiones que están hechos para 60 gente, le quieren meter 80. ¿Cómo que no? Aparte, el costo, ya estamos ahorita en los camiones a 15 pesos con la tarjeta. En el metro que está de plano ya a punto de tronar, y anda 9.10 el costo del pasaje. Tú te subes al metro, te cobran 7.50. No si te subes al metro, te cobran 9.10. Y luego te vas al camión y te va a cobrar 12.50. 15 pesos. No, luego te subes al otro y el otro es a la mitad y el otro es gratis, creo. Que por lo general tomas 2, ¿no? Pero un viaje ya te salen 30 pesos, ya 27 y pico, ¿no? O sea, chingaderas para el bolsillo de la gente del mínimo, no, está muy cabrón. Eso lo tenemos por ese lado, en la desforestación, la contaminación, la seguridad, realmente, entre más ejército, más policía haya, digo, más delincuencia hay. Aparte que estás preparando a los policías para que sean delincuentes, ¿no? Ya con técnicas, ya. Lo estás entrenando, lo estás dando armas. Para que no se hagan pendejo. Y aunado a eso, que la mayoría de la raza que está aquí por ejemplo, la policía estatal, son foráneos. Es raza que viene del centro, del sur, ¿no? Entonces, hay mucho choque con ellos por la cuestión cultural, ¿no? A mí me han detenido a veces acusándome, ya te acusan de cualquier cosa, ¿no? Para contar de sacarte un billete. Sí. Y oye, pues ¿de qué?
¿cómo me dijo el otro día? Pues, ¿de qué rancho es usted? Digo, chinga, pues, ¿de qué rancho eres tú, cabrón? ¿Y por qué o qué? Es que hablan bien golpeado. Digo, pues, cabrón, pues si fueras de Así aquí. habla todo el mundo de aquí, pues. Sí, digo, ¿qué quieres, cabrón? Digo, y si no, mejor le damos chance, vayas. Y chingas. Entonces, hay ese choque gacho, los utilizan, la represión del Estado contra aquellos que se manifiestan, por ejemplo, contra el tarifazo, ¿no? El compañero Luis, de la voz de los usuarios, o sea, fue realmente una forma muy brutal. A lo mejor la raza saca los traumas que trae después de que los entrenan bien gachos, los tratan regachos los superiores, pero 50 policías golpeándolo, trayéndolo como pelota para allá para acá, hombre, son chingaderas, ¿no? Es una brutalidad que... Y ves a los compas y... Sí, pues es el pueblo uniformado, pero pues no chingues, cabrón, eres el que me está partiendo la madre. Entonces, por ese lado, sí ha crecido la policía, pero también ha crecido su ineficiencia o su complicidad con la maña o con la delincuencia, ¿no? El soberbio que está ahí de jefe de policía, el comisario Escamilla, realmente es un soberbio, ¿no? Tenemos en el medio ambiente, creo que si no me equivoco, es hijo de Alfonso Martínez Domínguez, el Alfonso Martínez que tenemos aquí en el medio ambiente, ¿no? Que cada pendejada que dice, le digo, de veras, son hijos de la justicia, estos cabrones, cada que abren el hocico es para decir una pendejada. Igualmente el otro Tabur que está en movilidad, modelo del transporte, Hernán Villarreal, oye, cabrón, que tiene 30 años ahí de transporte, el PRI, PAN, ha pasado por todas, te conoce todos los mañas, por eso lo tienen ahí, ¿no? Entonces, pero cada forma de tratar de convencer a la gente que cada pendejada le va a servir, cuando lo único que haces es darle en la torre al medio, ¿no? Medio de transporte. Lo, lo encarece, lo disminuye la capacidad de transporte. Se necesitan más de 6,000 camiones aquí en la área metropolitana para movilizar los casi 3 millones de gente, ¿no? Junto con el metro. Andan 1,800, menos de 2,000 camiones, hombre. Y el mensaje sobre todo para los jóvenes, hay muchos jóvenes, decimos, incluso hay una generación que ya ni siquiera puede comparar cómo era con Calderón, cómo era con el PRI, ¿no? Ya, o sea, es muy joven, el que tenga 18 años ya de Calderón ya no se acuerda nada, de Peña Nieto nada, le tocó incluso Obrador, ¿no? Ya no le dice nada cuando dicen, no, alguna gente dice, no, que antes estábamos peor, pues ellos no vivieron eso peor, lo que están viviendo son las carencias de hoy, se dan cuenta que aunque tengan su beca, no les alcanza, aunque la promesa es de que ya cambió el país, no realmente no se ha transformado. ¿Qué mensaje le damos a los jóvenes que están, porque están luchando, hay gente joven que está luchando, ¿no? Tal vez no es la mayoría, no es la que quisiéramos, pero sí hay. Sí, en varios eventos que he participado a nivel nacional, en alguno, he visto mucha raza joven, principalmente las comunidades y pueblos originarios, ¿no? Mm. Campesinos, que realmente están participando y con proyectos bien concretos, ¿no? Sustentables. Yo creo que es la raza que puede salvar al mundo en un momento determinado, ¿no? Pero en la ciudad, yo considero que una de las causas principales, nosotros nos rebelamos cuando somos jóvenes contra la autoridad, nos rebelamos en contra de los principios, los valores que maneja una sociedad hipócrita, ¿no? Falsa, ¿sí? Por eso nos rebelamos, ¿no? Ahorita, como los padres de autoridad ejercen sobre los hijos, y luego el rollo el discurso que han sacado los viejos, yo les digo viejos, es que los chavos no saben nada, ¿no? Y a mí cuando alguien viejo dice que los chavos no saben nada, ya se hizo viejo, ya valió madre, ¿no? Porque cuando dejas de reconocer que fuiste joven y que fuiste rebelde, y por eso te hiciste marxista, y por eso te hiciste zapatista, y por eso te hiciste luchador, ¿no? Pero el hecho de que estás criticando a la raza joven es una pendejada, que lo más estúpido que puede haber. Yo tengo años juntándome con los chavos y creo que es una semilla que hay que estar regando, abonando, ¿no? No dándole consejos, es una pendejada darle consejos. Cortándole las alas, ¿no? No hagas esto, no sirvió para esto. Déjalo que hable, escúchalo. Sí. Dale ejemplos de dignidad, de lucha, cabrón. Pero no le digas, nosotros somos los que sabemos, porque hay cada viejo que dice cada pendejada, con perdón de la gente de mi camada, pero de veras, unos burros, pobrecitos, perdonando los burros. No es sinónimo ni la juventud ni la vejez de sabiduría. ¿No? Puede haber jóvenes muy listos
y también muy tontos, y al revés, también viejos muy listos. Sí, pero la raza necesita, no sé, yo a veces pienso que en un momento dado un chispazo puede encender la pradera, ¿no? Como decía José de Molina. Pero, ¿cuándo, dónde, cómo va a ocurrir ese chispazo? Nosotros lo esperábamos con lo del agua, porque pinche crisis tuvo la fregada, ¿no? Lo esperábamos con el transporte, el movimiento estudiantil y todo. El movimiento estudiantil realmente es mínima la raza que se expresa, la resistencia universitaria es muy raza, muy buena onda, muy, muy bien intencionada, pero sí, en un proyecto más allá. Entonces, acá la raza a nivel popular realmente perdida porque está queriendo salir de su jodidencia y vivir en el mundo mágico, ¿no? Del consumismo, de las marcas. Las redes, Entonces, a nivel obrero, pues la raza hasta miedo tiene a hablar de sindicato porque está satanizado ese término aquí, ¿no? Tú mencionas sindicato y hay una oreja, el chismoso, el que sea, y te corren al otro día, que yo lo he comprobado con mucha raza, que oye, estamos de la chingada, y yo, no, si ya estás sindicalizado, güey, un chingo de sindicatos de protección aquí de contratos, ya tienes, a lo mejor tú eres el delegado y no lo sabes, ¿no? Entonces, la raza no se va a mover. Y aparte que la raza de aquí no quiere entrarle a trabajar a las empresas, un salario, un horario, prefiere lo informal, ¿no? O meterse en un call center ahí, a vender chingaderas o dar disculpas de lo que sea, ¿no? Pero entonces, ¿dónde encontramos realmente la raza joven, ese material que puede seguir la ruta de la construcción de otro mundo, ¿no? Es difícil. Sí hay. Sí. Yo he visto la raza, pero bueno, esta raza que está aquí, Pablito ya no son jóvenes, ¿no? Pero veo raza y fíjate que me da gusto de que en algunos eventos se me han acercado muchachillos huercos, ¿no? Como decíamos acá. Pero, ¿qué están haciendo? Yo lo he visto en la tele, ya lo he visto acá. Y luego, no, pues eso, de veras, sí, no vamos. Y se meten, aunque sea momentáneamente, pero se meten en una marcha, se meten en un evento, o se ponen a decir algo, ¿no? En el micrófono, digo. Eso me da gusto porque sé que todavía existe alguien que quiere pensar, quiere participar. No hayan cómo. Uno de los problemas más graves es que hay que le han matado a la gente la capacidad de confiar, de unirse, de solidarizarse, ¿no? El sistema ha sido capaz de... Es un monstruo muy grande, ¿no? El pinche sistema es la hidra, como dicen aquello, la hidra de las 1000 cabezas que te controla culturalmente, el alimento te controla de todo. De todo por donde... Y nosotros realmente no tenemos tantos recursos como para luchar contra eso, ¿no? Pero yo creo que los ejemplos de dignidad, de lucha, es lo que puede dar respuesta, ¿no? Pero el problema es que la gente se quedó, no, espérate, es que el señor López no puede hacerlo porque los ricos no lo dejan, los políticos. Y la otra, no, pues es que tampoco, es que porque la presidenta está rodeada de, pues ellos solo metieron pinches priistas, panistas, pinche bola de cabrón, de ratas. Hasta los mismos de Morena están llorando porque ya los corrieron a ellos mismos, los fundadores, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias, Juan Carlos Armadillo. No, pues gracias por dar la oportunidad de platicar un rato. Un ratillo, no soy conferencista, no soy un universitario, soy un trabajador, simple y sencillamente, un militante libertario que sigue en brega, sigue en la lucha. Seguimos en la lucha y estamos seguros que vamos a ganar. ¿Cuándo? No sé, pero vamos a ganar, chingón. Que vamos a ganar. Saludos a la banda. Pues muchas gracias. Acá en el colectivo libertario encabronados.com. Saludos para todos. Saludos. Pues gracias. Ahí nos vamos a... Sí. Ahí están las caguamas, Pues ahí está, ya escucharon al compañero Juan Carlos. Pues toda una historia de lucha, más de 50 años de lucha. Y vámonos directamente con la cápsula de Cherry TV. En México, la desaparición de personas no es una cifra, es una herida abierta. Una de esas heridas tiene nombre: María Luisa Núñez Barojas. Madre, abogada, defensora de derechos humanos y fundadora del colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla.
El 28 de abril de 2017, su hijo, Juan de Dios Núñez Barojas, de 23 años, desapareció junto con 2 jóvenes más, Abraham y Vicente, de 26 y 29 años. Fue en Palmar de Bravo, Puebla. Desde entonces, comenzó una búsqueda que no ha terminado. 5 años después, el 18 de febrero de 2022, gracias a los esfuerzos incansables de las familias, los 3 jóvenes fueron encontrados, desafortunadamente, sin vida. Pero su madre, María Luisa, ya se había transformado en algo más. Una voz que busca en nombre de cientos. En agosto del 2018 fundó el colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla, hoy conformado por más de 100 familias que buscan a sus seres queridos. Desde entonces, María Luisa ha brindado asesoría legal gratuita, ha acompañado a familiares ante las autoridades y ha ayudado a impulsar búsquedas en campo, incluso post-mortem. Ha redactado escritos legales, promovido acciones judiciales y se ha convertido en referente para quienes enfrentan la desaparición en soledad. Pero su trabajo no termina ahí. Ha impulsado cambios estructurales. En 2018, la creación de una fiscalía especializada. En 2019, la fundación de una comisión local de búsqueda. En 2021, la aprobación de la ley estatal en materia de desaparición, tras un plantón de 46 días frente al Congreso de Puebla. Además, María Luisa ha participado en foros en escuelas y universidades y ha ayudado a publicar libros como Tejiendo Memorias y Cartas contra el Olvido. Todo desde la voz colectiva, desde la dignidad de las víctimas. Pero no todo ha sido reconocimiento. La lucha de María Luisa ha sido criminalizada desde el poder. En 2020, el entonces gobernador Miguel Barbosa Huerta hizo declaraciones que minimizaban las desapariciones y culpaban a las víctimas. María Luisa promovió un juicio de amparo. 4 años más tarde, en 2024, la justicia le dio la razón. Las declaraciones fueron revictimizantes y pusieron en riesgo su integridad. Ese riesgo se volvió real. En octubre de 2020, cuando hallaron la fosa donde estaban los restos de su hijo, las autoridades bloquearon su entrada, pese a que ella había ubicado el sitio. Luego, en diciembre de 2023, recibió una amenaza de muerte, en una llamada anónima que exigía pagos o amenazaba con dañar a su familia. La denuncia está hecha, pero los avances son nulos. Y en abril del 2025, una nueva agresión institucional. El secretario de Gobernación de Puebla, Samuel Aguilar Pala, insinuó en medios de comunicación que el hijo de María Luisa tenía vínculos con actividades criminales. Una declaración ofensiva, revictimizante y peligrosa. María Luisa había cuestionado la designación del nuevo comisionado de búsqueda. Esa fue su falta. La reacción fue inmediata. El Comité Cerezo México emitió una acción urgente, respaldada por Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. La Comisión de Derechos Humanos de Puebla abrió expediente y queja y emitió medidas cautelares. El gobierno aceptó que las declaraciones habían agraviado a María Luisa y a su hijo. Pero el daño ya estaba hecho. 3 notas periodísticas publicadas el 7 y el 11 de mayo del 2025 difamaron al colectivo y pusieron en duda su lucha. No obstante, María Luisa siguió acompañando a familias. El 5 de mayo estuvo presente en el hallazgo de una nueva fosa donde fue localizado Cristian Navarro, otro joven desaparecido en Palmar de Bravo. Asimismo, el 12 de mayo del 2025, una cita con el gobernador fue negada a las integrantes del colectivo. María Luisa decidió no entrar sola. Ella y sus compañeras optaron por entregar sus propuestas en público. Por lo anterior, el 15 de mayo la Comisión de Derechos Humanos reiteró la recomendación. El secretario debía abstenerse de nuevas declaraciones. Pero hasta hoy, María Luisa no ha recibido copia oficial de la queja ni de las medidas cautelares. María Luisa Núñez Barojas no ha dejado de buscar ni de resistir, con dignidad, con firmeza, con la fuerza de quien ha hecho del dolor una trinchera.
Su historia es la de miles de madres en México, pero también es una advertencia. La verdad duele al poder, y por eso se criminaliza a quienes la exigen. Por todo lo anterior, el pasado lunes 16 de junio del 2025, Comité Cerezo México publicó el boletín informativo que a continuación se da a conocer. La defensora de derechos humanos, María Luisa Núñez, solicita su ingreso al Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Ciudad de México, 16 de junio de 2025. Como resultado de la criminalización por parte del actual secretario de Gobierno del Estado de Puebla, Samuel Aguilar Pala, el día martes 10 de junio se solicitó el ingreso de María Luisa Núñez Barojas, defensora de derechos humanos y madre buscadora, al Mecanismo Federal para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Dicha solicitud se envió con copia a diversas organizaciones internacionales y nacionales de derechos humanos, las cuales también están al pendiente de la respuesta de las autoridades mexicanas ante dicha solicitud. Para cualquier duda o mayor información del caso, puede leer el resumen del expediente de violaciones a los derechos humanos de María Luisa Núñez Barojas, defensora de derechos humanos y madre buscadora. Firma Comité Cerezo, México. Pues les damos nuevamente la bienvenida a Miradas Críticas, la situación en México, y pues vámonos rápido con un corte con Radio Común para regresar ya con nuestro entrevistado en los próximos minutos. Bien, pues vámonos con el intro del bloque de la entrevista. La entrevista en Miradas Críticas. Pues primero, muchas gracias a Gabriel Sánchez Rodríguez por aceptar pues también y compartir este tiempo en esta entrevista. Muy buenas noches, Gabriel. Buenas noches, muchas gracias a ti, Héctor, a Adolfo, y gracias por darme la oportunidad de manifestar algunas inquietudes. No, al contrario, pues vamos a iniciar con un video que preparó Gabriel, vamos a escucharlo y nos va a dar el mismo video la pausa para iniciar a platicar sobre estos importantes temas. Monopolios de Estado. El abuso. Un monopolio lesiona a los mexicanos. Un monopolio lesiona a los mexicanos, pues impide que el consumidor tenga opciones para elegir productos, servicios con calidad y precios de acuerdo a sus necesidades particulares.
Es por eso que en México la Constitución prohíbe los monopolios en su artículo 28. No obstante, después de establecer la prohibición, el mismo artículo 28 hace excepciones e indica que no constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en áreas estratégicas como la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, cuyos objetivos serán preservar la seguridad y autosuficiencia energética de la nación y proveer al pueblo de la electricidad al menor precio posible, evitando el lucro. De esta forma, la Constitución reconoce a monopolios malos, que están prohibidos, y los monopolios buenos, los del Estado, que están permitidos. La existencia de monopolios buenos se justifica bajo el supuesto de que hasta podrían parecer inmaculados si realmente estos monopolios buenos actúan en beneficio del pueblo. No obstante, si en la práctica cotidiana no actúan en beneficio del pueblo, solo ostentarían un disfraz y en la realidad estarían ejerciendo actos de traición contra los mexicanos. La traición, desde luego, es aún más grave que la alevosía. Revisemos un par de ejemplos de monopolios buenos. Comisión Federal de Electricidad y Segiagua, la Secretaría de Gestión Integral del Agua, enfocándonos específicamente a sus funciones relacionadas con la atención que brindan a los consumidores o usuarios y no mezclando otras de sus responsabilidades. La Comisión Federal de Electricidad en teoría es un monopolio bueno, y sin embargo, con este disfraz, es impactante que sea el proveedor que en forma reiterada cuenta con el mayor número de denuncias en su contra, como se hace constar desde hace muchos años en los informes anuales publicados por la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco. Eso deja evidencia de que en materia de atención a los mexicanos, CFE no cumple en absoluto con el supuesto constitucional de ser un monopolio bueno, pues no actúa en beneficio del pueblo. Adicionalmente, CFE no atiende debidamente a las denuncias y viola el trato digno a los usuarios. ¿Hay alguien que investigue si CFE realmente se comporta como un monopolio bueno? Profeco sería una de las instituciones que deberían supervisar el correcto funcionamiento de CFE, al menos en su carácter de proveedor, pero ha resultado más bien su cómplice, como se puede evidenciar por los siguientes actos realizados por Profeco. Profeco permitió que CFE funcionara irregularmente como suministrador de energía eléctrica durante varios años sin tener un formato de contrato de adhesión autorizado por la Comisión Reguladora de Energía, en clara violación a la ley de la industria eléctrica. Por otra parte, Profeco alteró deliberadamente el contenido del registro público de contratos de adhesión para engañar a quienes lo consultan y no hacer notar con claridad que aunque CFE se creó desde marzo de 2016, la empresa no cumplió con los requisitos exigidos por la ley de la industria eléctrica para prestar el servicio de suministrador de servicios de energía eléctrica, y aún así se le permitió funcionar de manera ilegal durante varios años, a pesar de que no fue sino hasta el 7 de septiembre de 2021 cuando finalmente cumplió con el requisito exigido por la ley. Por si lo anterior pareciera poco, desde julio de 2016 Profeco permitió la colocación de módulos de CFE dentro de instalaciones de Profeco para simular que a través de ellos se brindaría una atención más eficiente y rápida a las quejas de los usuarios. No obstante, por el contrario, Profeco usó la excusa de la existencia de módulos de CFE para no cumplir con la obligación de ley de Profeco de orientar y defender los derechos de los usuarios, y por el contrario, se dedicó a enviar a los usuarios quejosos, sin haberlos asesorado, a los módulos de CFE. Por el acto de cumplir la ley, Profeco, en convenio con CFE, cometieron el delito de coalición y lo siguen cometiendo hasta la fecha. Adicionalmente, aunque la ley de Profeco establece literalmente protección especial a las colectividades, el personal de Profeco siempre finge ignorar los acuerdos que las colectividades, como la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica, han firmado con CFE, con Profeco y otras autoridades, con la participación de la Secretaría de Gobernación. Al no respetar los acuerdos, tanto CFE como Profeco, como la Secretaría de Gobernación, actúan al margen del Estado de Derecho, traicionando a los mexicanos. Finalmente, cuando se ha acudido a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, nuevamente esta institución protegió a Profeco y CFE, y un caso aún más grave, el Instituto Federal de Defensoría Pública y la Fiscalía General de la República se prestaron a colaborar en la fabricación de carpetas de investigación para extorsionar de forma más grave a usuarios de energía eléctrica. Con solo lo expuesto hasta este momento queda claro por qué el Sistema Nacional Anticorrupción ha resultado en un rotundo fracaso. Dado que no daría tiempo en este espacio para explicar las innumerables irregularidades adicionales cometidas por Profeco, durante la presente entrevista solamente mencionaré algunas, no sin antes resaltar que por estos abusos de CFE frecuentemente se somete a los mexicanos a actos de extorsión, mediante la exigencia de pagos que no están debidamente fundados y motivados, como debería de cumplirse en cualquier acto de autoridad. Se supone que la extorsión es altamente castigada en México, pero las multas impuestas por Profeco a CFE son de risa. También es de resaltar que a diferencia de los actos de los monopolios malos, los que no son del Estado, los monopolios supuestamente buenos resultan ser muchísimo más agresivos contra los mexicanos que los monopolios malos, pues los monopolios supuestamente buenos no solo imponen actos abusivos, sino que además, al ser parte del Estado, gozan de la protección del Estado mismo para mantenerse impunes y nunca ser castigados o al menos corregidos. Bien, pues vamos a iniciar con la entrevista
pues con Gabriel. Sabemos, y bien lo mencionas bien, lo has documentado bien, el abuso que se comete. Hay varias organizaciones, digamos, o mucha gente que ha sufrido el abuso, cobros excesivos o cobros pues, que se basan en mentiras, en mediciones que no son exactas, y que es un verdadero viacrucis, digamos, lo que tiene que pasar cada persona cada vez que sufre un abuso o que está sufriendo el abuso tanto de CFE, incluso también por el problema del agua. Platícanos, ¿cuál es ese viacrucis que pasan las personas? Bueno, ya aparte se mencionó en el video, pero a lo mejor empezaría por resaltar que si uno de los lemas del gobierno actual es no mentir, entonces yo no sé por qué permanece en la Constitución el no reconocer a CFE o a Pemex como monopolios cuando realmente lo son. En la Constitución dice que no constituyen monopolios cuando claramente lo son. Deberían reconocer de inicio que son monopolios para no mentirnos y decir, bueno, son monopolios, pero tienen un manejo especial por esto, ¿no? Y entonces eso sería en cuanto a no mentir. Y en cuanto al no traicionar, podríamos referir que sí hubo una reforma constitucional desde 2011 en materia de derechos humanos. Es ridículo que a la fecha tengamos una ley general de responsabilidades administrativas que no está armonizada con la Constitución o muchas normas y reglamentos de las instituciones que no están apegadas a la Constitución. Entonces, ¿de qué nos sirvió que se incluyeran los derechos humanos en la Constitución si en la práctica tanto las normas secundarias como el comportamiento de los servidores públicos deja mucho que desear? No nos atienden, vas a CFE, un poco lo que yo dije ahora ya que abundé en la materia de CFE, voy a mencionar en lo de Segiagua. En el caso de Segiagua, en forma muy similar a lo que sucede en el caso de CFE, pues vas a las ventanillas, con uno u otro pretexto no te atienden, vas una vez, llevas una documentación, te piden otra, regresas y te dicen, ay no, ¿quién le dijo eso? Y entonces te hacen regresar en varias ocasiones y no te dan solución. Después de que exploras directamente a quien te debería atender y te debería resolver el problema, pues a lo mejor vas con el siguiente nivel al órgano interno de control de sequía agua. Y entonces dices, oiga, ¿qué está pasando? Pues no me atienden, ya actualicé el, el número de cuentas a mi nombre, que era el pretexto de que no me atendían, y a pesar de que ya lo hice, pues no me atienden. Entonces, un caso ridículo en Sequiagua, que antes era SACMEX, era que ya que estaba el nombre de la boleta a mi nombre, te dicen, no, es que nosotros no reconocemos los comprobantes de Sequiagua como comprobantes de domicilio. Y dices, ¿cómo puede ser? Pues si contigo hice el trámite, contigo llevé las escrituras, con- ya está la cuenta a mi nombre. Ah, no, pues que vaya a Banco Azteca y saque abra una cuenta y que lea de alguna manera el estado de cuenta y ya ese entonces nosotros lo reconocemos. Entonces, es Sí, se está yendo un poquito la señal, pero ahorita la vamos a recuperar. No sé cómo esté ahí, Ciudad de México, si está todavía inundado. Luego hay problemas, ¿no? Hay problemas, y no solamente del al agua, de cobros ilegales de la luz, y también del Internet, ¿eh? También el Internet, pues, ahora que CFE también hace triple, pues sí, se presentan muchas situaciones. Se cortó, perdimos Andrés, pero lo vamos a tratar de, pues ahorita rescatar, de reconectar, no se preocupen. Y sí, pues si ustedes tienen problemas
les han llegado esos recibos de 200,000, 300,000 pesos por luz y no deben esa cantidad, la gente dice, bueno, pago, y pues pago lo justo, pero cuando es completamente Ya injusto, estamos. tienen que meter queja en Profeco y no les hacen caso, van a la Comisión de Derechos Humanos, a la Ciudad de México, a la Nacional, tampoco les hacen caso, luego les abren carpetas en la Fiscalía, ¿no? Entonces ya regresamos con Gabriel, entonces pues adelante Gabriel, continuamos. Muchísimas gracias. Entonces, un caso, metí una denuncia desde mayo de 2021 y es fecha que no te dan respuesta de la corrección de una boleta que se estaba cobrando en 500 pesos y que de buenas a primeras lo subieron a 3,500. Entonces, sin ninguna explicación, sin ningún fundamento, te la suben a 3,000 pesos, a 3,500. Y entonces cada vez que te llega el recibo, pues viene siendo un acto de extorsión, porque te siguen diciendo, tú debes pagar esta cantidad cuando no está justificada ni fundamentada. De hecho, Segiagua, en ese caso en particular, reconoció que había hecho mal los recibos, pero eso no lo reconoció sino hasta después de que interpuse la denuncia ante el órgano interno de control. Una vez que si no hubiera metido la denuncia a órgano interno de control, nunca me hubieran contestado seguramente. Entonces, después de que metí la denuncia a órgano interno de control, hicieron una primera corrección. Y a los 2 bimestres después, o sea, en la corrección bajaron la tarifa, reconocieron que estaba mal aplicada y la bajaron a 500 pesos nuevamente. Y a los 2 bimestres, otra vez la vuelven a subir a 3,500 pesos. Entonces dices, ¿de qué se trata? O sea, no voy a pasarme la vida metiendo denuncias porque ustedes no tienen sistemas actualizados, porque no tienen coordinación entre el área que hace la investigación y el área que aplica las boletas o que genera las boletas. Y a mí me tienen bajo el pie extorsionándome porque cada recibo que llega, y además, cuando hicieron la primera corrección, cuando la bajaron de 3,500 a 500, de todos modos a mí me cargaron actualizaciones y recargos, cuando los que no habían dado respuesta era Sequiagua. Entonces siempre el pagano termina siendo uno. Y entonces vamos viendo las coincidencias entre lo que hace CFE y lo que hace Segiagua, que son monopolios. Eso no se puede dudar. Y el problema es que si se sataniza a los monopolios normales, a los monopolios privados, porque nos dañan, porque podrían poner un precio único y manipularlo y cobrarnos el servicio al precio que quieran sin que nadie les diga, en el caso de los monopolios del Estado, que supuestamente deberían proteger al pueblo, en realidad termina siendo mucho peor, porque no solo no cumplen con sus funciones correctamente, porque no solo traicionan al pueblo, Mm. sino que además están protegidos por toda la estructura. En el caso de CFE, pues CFE estuvo protegida por Profeco mismo, que se hizo cómplice, por el órgano interno de control de Profeco. A la Secretaría de la Función Pública fue ridículo que cuando se trató de meter la denuncia, te dicen, si su denuncia es contra CFE, marque el 071. Te regresan a las garras del verdugo en lugar de que ellos que están precisamente para revisar que las instituciones actúen en apego a derecho y con una administración transparente, pues no hacen su función y te rebotan con el monopolio. Entonces, los monopolios de Estado terminan siendo mucho peores que los monopolios tradicionales, porque además tienen toda la protección y el encubrimiento por parte de quienes los deberían supervisar. Y precisamente por eso el Sistema Nacional Anticorrupción ha resultado un tremendo fracaso. Tan es así que ni siquiera el sistema para recabar y unificar denuncias se ha puesto en marcha después de más de 8 años.
Digamos que es Entonces, bueno, una eso, forma de robo institucional, ¿no? Un robo millonario, porque no es una, no es cinco, no es 10 las personas afectadas, y no solamente es el robo desde el Estado, sino también todos esos mecanismos que garantizan la impunidad, ¿no? Que lo pueden eso hacer, es lo grave. lo pueden seguir haciendo, y como no hay algo, no hay nadie que les diga que lo que están haciendo es ilegal, ¿no? No hay sanción a los responsables de eso, pues, a los directores, a los que incluso crearon esa política pública, pues se continúa con este robo, y ahí luego la gente se pregunta, bueno, ¿y por qué esos son miles y están marchando y están protestando por lo del agua, por lo de la luz? Hay gente que no se explica, pero bueno, si fuiste víctima de ese robo, y si sigues siendo víctima de ese y si de buena fe fuiste a todas las autoridades e instancias a tratar de resolver el problema, y todas te remitieran con el ladrón, como tú dices, pues es difícil, es entendible por qué la gente sale a protestar. Es correcto. Sí. ¿Y qué hay que hacer? ¿Qué mensaje le damos a Adicionalmente, la gente? bueno, de alguna manera la invitación es a seguirse defendiendo. Finalmente, lo que tiene uno que hacer es resistir y estar metiendo recursos y tratar de que las cosas cambien. Finalmente, sí tenemos alguna esperanza de que eso se pueda lograr, independientemente que sabemos que ni las autoridades ni las leyes nos van a ayudar mucho en ese sentido. Y precisamente canales como Radio Común pues nos permiten expresar esto para invitar a más compañeros a que se sumen a las actividades y realmente defendamos lo que se tiene que defender. Las cosas lamentablemente no son gratis, y menos cuando hay organizaciones y empresas y grupos empresariales que controlan muchísimas de las cosas y manipulan lo que sucede en el país. Entonces, a lo mejor lo primero es meter las cosas a la Constitución. Una de las cosas que estamos pidiendo es que el derecho a la energía eléctrica, de que la energía eléctrica sea un derecho humano. Y debería ser muy sencillo porque ya se metieron los derechos humanos en el artículo primero constitucional. Ese fue un primer paso importante. Pero ¿cuál es el problema? Que aunque nosotros lográramos meter en la energía eléctrica como derecho humano, realmente a veces nos cuestionamos si serviría de algo. O sea, lo estamos procurando y se están recabando firmas y se están haciendo una serie de acciones para lograrlo. Pero sabemos también, estamos conscientes del riesgo de que aunque lo metamos como derecho humano, ¿qué nos garantiza que aunque quede en la Carta Magna, se respete? Si finalmente la experiencia que se ha tenido con la reforma constitucional de derechos humanos desde 2011 es que está muy bonito el moño en la Constitución diciendo que ya tiene derechos humanos, pero en todos los reglamentos y en las leyes no se respeta, no se armonizan ni las leyes, ni los procedimientos, ni los reglamentos a la Constitución. Entonces, pues es una lucha que se tiene que seguir haciendo. Yo, por mi parte, pues he seguido demandas judiciales, he seguido introduciendo juicios de amparo. Ahorita con la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México estamos nuevamente enfrentando el abuso de sequía, y pues es hacerlo. Yo sé que no es fácil porque tiene uno que dedicar muchísimo tiempo a informarse, a conocer las leyes, a conocer cosas que no deberíamos saber porque pagamos impuestos y nos deberían estar dando los servicios, como dicen, sin traicionar, sin robar y sin mentir, pero vemos que en la realidad se nos traiciona, se nos miente y se nos roba. Entonces, yo sé que no es fácil para toda la gente, pero en la medida de sus posibilidades estaría la invitación a que cuando vean una injusticia no nada más paguen,
sino traten de hacer algún esfuerzo de reclamación. Pues muchísimas gracias, Gabriel, muy clara esta exposición, sólidos los argumentos. Por ahí nos dicen, Rubí nos escribe, existe una amplia complicidad entre CFE y Profeco. Sí, es un problema que no es de ahorita, tiene años, y pues con esa invitación a la gente a organizarse, efectivamente, ojalá logremos que la energía eléctrica sea un derecho humano reconocido, pero sabemos que si no seguimos luchando y organizándonos, se va a convertir en letra muerta y no va a tener un efecto práctico, y el efecto práctico es sobre nuestros bolsillos y sobre nuestro tiempo, porque son las dos cosas. Vamos a tener que seguir pagando ese robo y invirtiendo tiempo y también recursos para poder tratar de no pagar ese robo. Pues muchísimas gracias, Gabriel. Al contrario. Las puertas están abiertas de este espacio y pues mandamos saludos para despedirnos a quienes nos escuchan, pues, de Guerrero, de Oaxaca, de Querétaro, allá del Estado de México, diferentes municipios, de la Ciudad de México, ¿no? Ya Fuentes, Diana Karim nos dice, si no se respetan, no hay problema, está la CNDH o la ONU, pero lo dice como en tono de irónico, ¿no? De, bueno, pues puedes escalar y luego a veces te pasas 10 años y no. Pues muchísimas gracias y nos vemos el próximo martes de 9 a 10 de la noche en Miradas Críticas, la situación en México, y quienes puedan escuchar el jueves de Ahí Son en Violeta Radio, igual de 9 a 10 de la noche, pues no se pierdan también ese programa de Comité Cerezo México. Gracias, Héctor. Radio Común, en común con Comité Cerezo México, les esperamos en la siguiente entrega. Miradas Críticas, la situación en México. Una iniciativa radiofónica de Comité Cerezo México. Vida digna. Memoria, verdad, justicia. Radio Común.